La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la salvación no es cualquier cosa. La verdad es que no deja de asombrarme todo lo que está sucediendo en nuestros días. Todos los acontecimientos que se van dando uno tras otro y a los que Dios nos manda a estar atentos, porque la inminencia de los últimos días que deberíamos de esperar están trayendo mucha inestabilidad a la tierra, y eso hará que el mundo le dé una solución más impía de lo que podemos siquiera imaginar. Por ello considero que estamos en el momento justo antes de que venga lo que está escrito para asegurarnos de que somos verdaderamente salvos. Creo que esta es la tercera vez que les hablo acerca de la salvación, pero yo quiero que nos quede bien claro lo que significa. Ya he hablado anteriormente de esto, pero insisto porque definitivamente hay mucha ignorancia sobre lo que realmente es la salvación. Quienes nos han enseñado nunca nos han hablado a fondo de lo que realmente significa. Y nosotros, por nuestra propia negligencia, tampoco lo investigamos. En mi caso, tengo muchos años en el Evangelio. Y al principio, como la mayoría de quienes asisten a los templos, yo también tenía un Evangelio light. Vivía un Evangelio solo de domingo. Pero a medida que fui creciendo y madurando en la fe, me di cuenta que en realidad me faltaba conocer muchas cosas y que no basta con saber por encimita acerca de la tan hablada gracia, la verdad y el juicio de Dios, sino que hay que ir más allá. Por ello considero que este es el momento perfecto, porque a medida que pasa el tiempo, se hace más necesario que sepamos la realidad de lo que nunca nos contaron acerca de lo que es la verdadera salvación. Cierto es que abundan congregaciones famosas alrededor del mundo que están llenas de personas emocionales que aceptan y normalizan que quienes les enseñan la palabra de Dios se asuman como la infalible y única autoridad eclesial. Autoridad a la que por supuesto reverencian y rinden pleitesía, al grado de entregarles ciegamente su confianza. Y claro, al fin hombres carnales se sienten más que halagados, idolatrados. Y si lo vemos a la luz de la Biblia, de eso se trata, de idolatría al máximo. ¿Por qué es tal su soberbia que no reconocen la autoridad preponderante de la palabra de Dios, que no falla? Y mucho menos aceptan que solo nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la Iglesia. Todo lo que se haga fuera de ese orden tiene demasiada carga de vanidad y es abominación para el Señor. Pero se comportan igual que el mundo sin Dios. No aceptan que la verdad absoluta sí existe y buscan la suya propia. Pero lo más increíble es que están enseñando a los hermanitos a que caminen por donde el mundo, recibiendo y aceptando como cierto que la verdad es relativa y que la autoridad que viene del cielo es transferible, que no solo le pertenece a Cristo, sino también a esos hombres. Pero la realidad es que muchos de esos hombres ejercen su falsa autoridad de manera arrogante. Imagínense lo que significa que les coarten la libertad de pensar, de sentir y de hacer. Eso es dominio diabólico. Y es casi como estar más cerca de una secta que del cielo, porque se sujetan al hombre y no al Espíritu Santo. Y más porque por su inmadurez y total desconocimiento de la enseñanza bíblica, reciben con gusto un discurso mentiroso que invalida el sacrificio redentor en la cruz, pero que les hace sentir bien porque es cómodo, los apapacha y no compromete a nadie. Eso es porque en lugar de enseñarles a depender del Espíritu Santo y en lugar de instruirles a discernir la voz de Dios por ellos mismos, les enseñan a consultar con el pastor para todo, invalidando con esa enseñanza lo que dice Juan 14:26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese Señor Jesucristo hablando,
Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Este pasaje explica la promesa de nuestro Señor Jesucristo sobre el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien actúa como consolador, maestro y recordador de todo lo que el Señor Jesucristo ya ha dicho, pero también a ayudar a los cristianos, enseñándoles la verdad y guiándolos en su vida cristiana. Pero ¿qué pasa? Que como son cristianos domingueros, no saben. Están convertidos en creyentes dependientes, confundidos y sin criterio. Comenzaron honrando al hombre y terminaron siendo controlados con un disfraz de cobertura, porque eso es lo que les dicen: tú estás bajo mi cobertura. O sea, desconocen totalmente la palabra. El mismo el mismo Pablo lo enseñó. Y dijo: ustedes dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo. Dice, pues no. Dice, porque finalmente todos somos de Cristo y el que da crecimiento es Él. Entonces, ¿por qué se van a asumir como que son los dueños de las almas que acuden a sus iglesias? ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando no se cuida la salvación. Tristemente se le ve como algo sin importancia. Pero hacer eso es hacer a Dios a un lado, tratando de despojarlo de su poder. Y Filipenses 2:12 nos enseña, dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, eso dice Pablo a los filipenses. Ahora, por lo tanto, a la iglesia, porque recuerden que Filipos era una iglesia que Pablo fundó, entonces se los dice a él, pues por consiguiente nos lo dice a nosotros también. Ahora, cuidar nuestra salvación es ser responsables de vivir de acuerdo con nuestra fe y las enseñanzas bíblicas para no perder el regalo de la salvación. Eso implica obediencia, humildad y amor, alejarse del pecado y buscar la santificación. Claro que la salvación es un regalo de Dios, pero requiere una respuesta activa por parte de nosotros. Y la respuesta no es que pongamos nuestra fe en un predicador, en una enseñanza o en una experiencia emocional. La respuesta es poner la fe en la persona correcta y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido revelado en la palabra. ¿Por qué? Bueno, pues porque si la fe no está arraigada en las Escrituras, definitivamente es una fe falsa. Y es tener una religión que no justifica y una esperanza que no redime a nadie. Y aquí es donde debemos estar alertas, porque el juicio que pronto llegará para quienes han construido sus vidas creyendo en hombres que se paraban ante un púlpito va a ser terrible. Es verdad, todos vamos a estar algún día frente al Señor. La diferencia es que muchos en ese día le dirán: Señor, Señor. Ahora más que nunca esos textos están, pero en auge de veras. Señor, Señor le van a decir, pero sin que su fe haya estado puesta en Él, porque estaba en un hombre, en una tradición, en una falsa creencia. Y entonces el Señor les va a responder: nunca los conocí. ¿Por qué les va a decir eso? Porque Él advirtió. Pero como están muy a gusto disfrutando las mentiras y no quieren quedar mal con el pastor, prefieren seguirle. Y esa será la madre de todas las tragedias para quien haga eso. ¿Ustedes creen como yo que la verdad absoluta es más grande que el miedo a alejarse de donde hay mentiras? Pues si está en un lugar donde no le hablan la verdad absoluta, rebélese contra la falsedad que le están enseñando y obedezca lo que dice 2 Corintios 6, 17 a y b. Dice: por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. En el capítulo 5 de 2 Corintios, al finalizar, ahí habla de una serie de cosas que hacen las personas que enseñan a los demás. Y termina, les dice: bueno, ¿saben qué? Ustedes ya se dieron cuenta, límpiense de toda inmundicia, límpiense de todo y salgan de en medio de ellos y apártense, les dice, no toquen lo inmundo.
Aquí les está enfatizando la necesidad de romper con toda contaminación espiritual que sea contraria a la santidad de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Pues obviamente rechazar la idolatría, que esa es una forma de idolatría, seguir a las gentes antes que al Creador, y dejar de sentirse satisfecho con lo superfluo para reconocer y aceptar que la palabra de Dios y el Evangelio de la gracia de Cristo son los únicos dignos de ser proclamados y difundidos. Decidirse a hacerlo es muy importante. Y es un testimonio de que aún hay esperanza de que se puede voltear a los ojos de Dios, los ojos a Dios. No olvidemos que la idolatría no solo se expone en la adoración a hombres, también en el amor al mundo. Por eso es peligroso, porque la mayoría de las congregaciones está llena de cristianos light y ya no hay diferencia entre ellos y los incrédulos, porque aman lo que el mundo ama, anhelan lo que el mundo anhela, buscan el placer y la comodidad de la misma manera que el mundo. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Santiago 4:4 lo dice muy claro. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto se oye muy fuerte, pero es una advertencia que en la mayoría de los púlpitos se evita enseñar. Los pastores no le van a enseñar a usted que tener amistad o buscar la aprobación del mundo con sus valores y deseos, generalmente contra la voluntad de Dios, es un acto frontal de rebeldía contra Él. Si usted busca más las cosas del mundo o las antepone a las cosas de Dios, pues usted definitivamente está en una rebeldía frontal contra Él. Y acuérdense, ya tuvimos un estudio que habla de las pruebas graves sobre graves y gravísimas. Y la gravísima es precisamente la transgresión, que es la rebeldía frontal contra el Señor. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Saben por qué lo hacen? De seguir a las gentes, porque prefieren, como los mercaderes que son, servir un evangelio al gusto del cliente para que no les incomode, porque eso representa merma económica para ellos. Estoy hablando de los pastores. Por ello, en lugar de hablar del evangelio verdadero, el evangelio de arrepentimiento y negación de uno mismo, les enseñan ideas humanas diciendo que es palabra de Dios cuando son mentira. Y se lo tienen que comer sin hacer gestos. Eso es lo tremendo. Y se lo comen por no hablar, porque no conocen, porque no leen, porque no estudian, porque no investigan. Lo que acabamos de leer no habla de un evangelio cómodo o a la carta. Lo que enseña es a que renunciemos a los deseos personales y ambiciones egoístas, aceptando las dificultades y sacrificios que puedan surgir en el camino por nuestra disposición a obedecer a Jesús, incluso cuando sea difícil hacerlo. Fíjense, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que nos enseña a nosotros. ¿Sabes qué? Mira, ya no es lo que tú quieras, ya no es tu voluntad. Ahora es la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Padre? Pues cuando leemos la palabra aprendemos a escuchar su voz. Y Él nos dice cuando no está de acuerdo con ciertas cosas. Cuando está de acuerdo con algo, el Señor nos lleva de la mano y todas las cosas salen y salen, fluyen fácilmente. Pero cuando no es de Dios, pone trabas. Y una y otra y otra y otra traba. Así es como escuchamos la voz de Dios. Es más, todavía el Señor, fíjense, nos puede hasta probar dándonos situaciones de que todo va fluyendo, fluyendo, fluyendo. Pero si Él no quiere en el último momento, por alguna razón, Él pone una traba y dice, no vas. Y uno la tiene que entender. Ese es el punto. Porque la enfermedad espiritual del cristiano de hoy, fíjense, no es idolatrar al líder que le enseña, es su propio ego. Porque resulta que ya se han convertido en su propio ídolo y quieren hacer lo que desean. Ellos
por su terquedad hacen lo que quieren. Sí, y al pastor, lo que diga el pastor también. Ah, no, si su pastor dice que vayan, van porque el pastor lo dijo. O sea, no toman en cuenta lo que dice Dios. En lugar de ir a la Biblia y orar a Dios y decirle, Señor, tú guíame, señálame por dónde me tengo que ir, qué tengo que hacer en esto. No, van con el pastor y lo que el pastor les diga. Y ni siquiera saben qué vida lleva el pastor familiar. Pero eso es lo que pasa, porque se han convertido en sus propios ídolos y creen que su palabra es la que vale. Se han hecho un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios aladino que cumple todos sus deseos y les hace sentir bien. Se creen la mentira que por tiempo les han enseñado diciéndoles que no se preocupe, porque Dios conoce su corazón. O sea, tú no te preocupes por equivocarte, tú haz las cosas, no importa que no le hayas pedido a Dios dirección, tú hazlo. Al cabo Dios conoce tu corazón. Pero ¿saben qué? Esto parece más una excusa para justificar malas acciones, comportamientos o evitar responsabilidad personal que realmente lo digan de corazón. Eso es autoengaño, es falta de humildad y están hablando a la aventura porque no se conoce la escritura. Pero lo malo es que no les enseñan que Dios solo justifica al impío, al pecador, no a quienes se creen buenos o justos. Y que para que puedan experimentar la gracia de Dios en sus vidas, necesitan verse como lo que son, pecadores sin esperanza. Así es como tienen que verse, no como el Juan Camaney, que todo lo puede y que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa. Miren, para ellos hacerlo es difícil porque no se los han enseñado. Por ello, si alguien piensa que la fe es un sentimiento, está muy equivocado. Si alguien cree que la salvación viene por repetir una oración que alguien más dice, está muy equivocado. Porque esa es una práctica común en las iglesias, ¿eh? A ver, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Si quiere ser salvo, sí. A ver, repite esta oración. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ningún lado dice eso la Biblia. El arrepentimiento tiene que ser genuino, no tiene que ser inducido por nadie más. La persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Por eso Romanos dice, presenta tu cuerpo en raciocinio, que tu mente esté centrada en Él. Pídele perdón por tus pecados, cambia tu manera de pensar. Sácate ese chip que traes implantado ya por años y cámbialo. Porque la salvación por fe en Jesucristo cambia radicalmente el corazón. Transforma los pensamientos de la mente y alivia los dolores del alma. Pero tú tienes que estar consciente y tienes que arrepentirte y tienes que pedirle al Señor que te reciba, ¿verdad? Porque nosotros no lo aceptamos. Él es el que nos recibe. Él es el que nos acepta. Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe, porque la fe lleva al arrepentimiento y por consecuencia al nuevo nacimiento que permite la sumisión voluntaria al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si su salvación no le hace aborrecer el pecado, no le anima a buscar la santidad y a anhelar a Dios más que a cualquier otra cosa en el mundo, entonces lo que usted cree que es salvación es falso. Porque eso está muerto, no existe. Y como no existe, pues no se salvará del juicio que se avecina. La historia humana está llena de horrores que surgen del rechazo a la autoridad de Dios por idolatrar a alguien que no sea Él, como el pastor, como el maestro, como el profeta, como el apóstol, como el cantante de moda. Su pueblo no fue asediado porque fuera una raza inferior. ¿Saben por qué? Porque se cegaron y se cegaron por rechazar a Cristo y a la única verdad y autoridad. Por eso fueron asediados, por eso fueron perseguidos y aún siguen siendo perseguidos y otras cosas peores. El hombre es necio por naturaleza y siempre persigue la verdad que no acepta. Muchos no aceptan que Cristo es la verdad y por eso lo persiguen. Por eso persiguen a los verdaderos cristianos. Pues lo estamos viendo en Siria. Y ahí el mundo, ¿qué dice? Allí, ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dicen? Quedan callados. Y por el otro lado, el Estado que está siendo atacado, resulta que para ellos es el atacante.
O sea, están los valores invertidos. Actualmente se persigue la verdad de Dios, pero se ignora la moralidad bíblica. Vean los banderines de 6 colores, porque rechazan la autoridad de Cristo y no reconocen la suficiencia de la Escritura. Se burlan de la santidad y la pureza y es tan abominable que se cree ser su propio Dios. Y no hay nada más peligroso que la humanidad usurpando el trono de Dios, porque el fin de esa arrogancia es el caos y la destrucción. Por ello, todo cristiano fiel que haya sentido el llamado interno de la verdad no puede darse el lujo de distraerse por las falacias del mundo. Tiene que mantenerse firmemente estable, estar siempre listo, atento y en vigilia. Aunque lo critiquen por ser radical, ¿qué importa? El Señor es lo que quiere. Él no quiere cristianos tibios. Él quiere fríos o calientes. Gente radical. Eso es lo que Él quiere. Porque en el mundo lleno de mentiras en el que nos ha tocado vivir, se necesita tener siempre en mente la única verdad que puede salvar. Mantenernos fieles nos ayudará trayendo a la memoria la palabra de Dios, que es nuestro único consuelo. Por ello es muy importante obedecer Colosenses 3:6. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que nos recuerda que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Eso es lo que significa morar. No solamente que la palabra permanece dentro de nosotros, sino que está viva. ¿Qué dice Efesios 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Sí, así dice, ¿no? Pero sobre todo porque lo que entra a la mente domina el pensamiento y eventualmente será lo que salga de nuestra boca para dirigir todo lo que hagamos. Recuerden que todo empieza con un pensamiento, se forja la idea, se madura y luego se llega a la actuación, ¿sí? Aunque como les comentaba al principio, antes vivía un evangelio light, un evangelio de domingo, pero al paso de mis casi 70 años, puedo palpar la mano de Dios dirigiendo mi camino. Y he podido experimentar en mi propia vida el Salmo 119:105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa lámpara, llamada palabra de Dios o la Biblia, me ha alumbrado en el día a día. Y veo que su luz no ha menguado, porque me sigue irradiando y alumbrando a través del tiempo. Y ahora entiendo que no ha pasado porque es la luz de la verdad guiándome a través de las pruebas que han sacudido mi vida, ayudándome a salir adelante. Y fíjense que dije la luz, no dije una luz, dije la luz de la verdad. Esa misma lumbrera me hace entender que lo que viene no es el final de las personas como tales, como individuos. No, lo que se acerca es el final de la humanidad entera. En la historia humana no hay nada que indique que se haya pasado algo como lo que viene. Porque ni siquiera porque cuando Noé no se murieron todos, quedaron él y su esposa y sus hijos, su familia. Entonces ahora sí va a ser toda la humanidad. El fin del tiempo del hombre sobre la tierra, el fin de la raza humana que voluntaria y conscientemente ha dado la espalda al Creador porque se ha entronizado, sintiéndose Dios y haciéndose sus propias reglas de vida en un desafío frontal de Dios, es la que va a desaparecer. Y la clave para estar completamente seguros de nuestra salvación, fíjese, es bien sencillo. Usted y yo también debemos de desconfiar de lo que nos enseñan para confiar en lo que dice la Escritura, porque es la única fuente de información fidedigna de los mandamientos de Dios para nuestra vida. Por eso yo les digo, no me crean a mí, usted vaya a su Biblia y vea su Biblia. ¿De qué otra cosa hay que desconfiar? De nuestra necedad y buscar la sabiduría divina. O sea, dejemos de ser nuestro propio Dios y empecemos a buscar la sabiduría divina. Acuérdese lo que dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Entonces empecemos a buscar al Señor. ¿De qué más vamos a desconfiar? De lo que sentimos. Y abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo.
Tristemente, la llamada iglesia de ahora ha violado la autoridad de la Escritura al permitir que sean las emociones, las experiencias sobrenaturales y los testimonios personales que tomen el lugar de la palabra de Dios. Y ahora son los discursos motivacionales los que tienen la preeminencia. A la santidad se le ha pervertido y a la obediencia se le condiciona para conseguir antojos. Y así es como han dejado de lado la única verdad que tiene el poder de enseñar el camino a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Todo tiene una explicación y esto también la tiene. Romanos 8:14. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El texto enseña que quienes son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Eso quiere decir que son salvos, porque la vida cristiana se caracteriza por la dirección y control del Espíritu, quien actúa como guía y agente de transformación en la vida del cristiano que está bajo su influencia y dirección. O sea, no se trata de una simple guía ocasional, sino del control absoluto y constante que moldea la vida del cristiano. Ser guiados por el Espíritu es el resultado de que somos hijos de Dios. La filiación divina no se basa en méritos personales, sino en la obra del Espíritu Santo que testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues nos da una identidad nueva, nos da una nueva posición ante Dios y nos da una nueva relación con Él, porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Y qué más hace? Nos lleva hacia una vida de santidad y obediencia. O sea, es precisamente la guía del Espíritu Santo quien nos da la seguridad de la salvación. Si usted no se permite que el Espíritu Santo lo guíe y usted se pone terco y dice, no, a lo mejor Dios no quiere que vaya, pero yo sí voy a ir. Y ni siquiera se pone en las manos de Él, entonces olvídese. Usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Él es el que testifica y Él nos da la seguridad de la salvación. Y Él testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y con ello nos da la certeza de nuestra relación con Él y nos capacita para relacionarnos con Dios como Padre. ¿Se fija? ¿Qué dice Juan 5:39? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar no es cualquier cosa, Escudriñar es una búsqueda profunda y cuidadosa, dedicando tiempo, esfuerzo, ganas al estudio de las Escrituras, esperando encontrar en ellas la vida eterna. Jesús decía que aunque las Escrituras no mencionan explícitamente su nombre, apuntan hacia Él y dan testimonio de su identidad como el Mesías enviado por Dios. Pero si la que se cree iglesia sigue dormida y no busca la Escritura, pues no se va a dar cuenta que está siendo parte de la apostasía masiva. Por eso la verdad no debe callarse aunque ofenda, y menos porque si la verdad de las Escrituras no es el fundamento de la fe, simplemente no es fe real. Para que la fe sea verdadera, debe basarse en la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo. Aquí va una advertencia. Si persisten en escuchar las historias de líderes religiosos corruptos de entendimiento, que a pesar que tengan conocimiento, no reconocen a la Escritura como la fuente de sus mensajes, es que no reconocen a Jesús como la fuente de salvación. Y por lo tanto, ni ellos, ni los que lo siguen, van a obtener la vida eterna por mucho que calienten su banca cada domingo. ¿Y saben por qué? Porque la luz de Cristo es la luz de la verdad, que a través de los tiempos permanece pura y sin cambio. Por eso usted, cuando lee la Biblia, hasta parece que fue escrita en ese momento y especialmente para usted. La Biblia es atemporal. Si usted la lee, se va a dar cuenta ahí. Parece que le están hablando en el momento. Y esa misma palabra es la misma que predicaron los apóstoles. Esa misma palabra es la misma por la que tantos hombres murieron ofrendando sus vidas, y es la misma por la que Martín Lutero y Juan Calvino, que son los líderes de la Reforma Protestante, entre otros,
allá en el siglo XVI, desafiaron a la Iglesia Católica, proponiendo nuevas formas de entender la fe cristiana. ¿Se acuerda de las tesis que clavó Lutero ahí en una catedral? Bueno, esa verdad, en medio del caos y la confusión que vive en estos últimos tiempos, nos llama a la obediencia y a la fe. Y yo repito, si quieren tener la luz que les ayude a que su fe crezca para caminar en la verdad, con B labiodental mayúscula, échense sus clavados diariamente y busquen en las páginas de la Biblia. Comprométanse a vivir la vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y si tienen el deseo de seguir en la verdad, de seguir en Cristo, pues es muy sencillo. No siga a los hombres, por muy bonito o elocuente que le hablen. Busque a quien esté comprometido en seguir fielmente a Cristo y su palabra. De eso se trata la fe, de obediencia y estudio minucioso. Existe la falsa seguridad y es una de las mentiras más peligrosas que la gente cree. La gente cree que es salva solo porque ha repetido la oración, como les dije hace un rato, que alguien le dijo. O porque es un banquero más en la congregación. Y no porque tenga dinero, no, sino porque tiene su propia banca ahí, ya separada. O porque haya sido bautizado, que por cierto el bautizo ni siquiera es para los cristianos, no está mandado para los cristianos. Vean los estudios 51 y 52 del 2018 por ahí, que hablan precisamente de eso. Habla de los 4 bautismos. Búsquenlo para que sepan. Pero, o sea, o porque fueron bautizados, pero la fe sin arrepentimiento no lleva a la salvación. Arrepentirse por cometer pecado no es solo sentir remordimiento. El arrepentimiento genuino es sufrir un cambio de dirección radical en el comportamiento. ¿Y cómo es eso? Pues cambiando la mentalidad, y lo tienen que hacer voluntariamente y de corazón. Arrepentimiento es cuando se deja de caminar hacia el sur para caminar hacia el norte. O sea, cambiar de rumbo. Hágate cuenta. Arrepentimiento es alejarse del pecado para correr a los brazos de Cristo. Se trata de odiar lo que antes se amaba y amar lo que antes se odiaba. No seguir aferrados a sus ídolos. No solapar el pecado justificando lo que hacen. Si eso no pasa, es que no hay remordimiento. Por lo tanto, tampoco hay salvación. Porque ser salvo no nos da libertad para pecar. Al contrario, nos hace libres del pecado. Pero si el pecado ejerce control sobre nuestra vida, simplemente no hay salvación y no somos hijos de Dios. Quizás se esté anotando en el registro de alguna iglesia, eso puede ser que sí, porque la iglesia quiere saber cuánta membresía tiene. Pero eso es una cosa, muy distinto sería que estuviera inscrito en el libro de la vida, pero a lo mejor nada más está en el registro de la iglesia y no registrado en el libro de la vida. ¿Se imagina la tragedia? Claro que muchos, aunque no se han arrepentido de verdad, se consideran cristianos, pero ni cristianos y mucho menos salvos. Se puede ser cristiano con formas de vida cristianas sin ser un cristiano redimido. Y la diferencia entre un cristiano redimido y un falso cristiano es el cielo y el infierno. Imagínense. Dígame usted si no hay diferencia. Porque la prueba de la verdadera salvación es la obediencia. Y aunque no es perfecta, sí dirige nuestra vida. Un cristiano verdadero busca obedecer a Dios, lucha contra el pecado y se duele cuando peca. A uno falso, a uno de mentiritas, le cuesta obedecer. Se molesta con los mandamientos de la Escritura y se siente limitado por los principios bíblicos. Y cuando a alguien que se cree y se dice cristiano le cuesta practicar la santidad, si sufre porque la Biblia le limita ciertas conductas o desea hacer lo que sabe que no debe, pues es un cristiano hoy de domingo. No tiene base bíblica que le brinda la seguridad de su salvación. No la tiene. Porque la salvación es un paso hacia la luz, no es un salto a la oscuridad, como dicen los masones cuando alguno de sus miembros muere. Dicen, ay, fulanito de tal, dice, o sea, golpean con un sable así el féretro y ahí están hablándole por su nombre. Y pues obviamente la persona está muerta, pues no va a despertar, no se va a levantar. Entonces ellos dice, fulanito de tal, dice, no se levanta, no me oye, porque está dando un salto a la oscuridad. No, aquí se trata de dar un paso hacia la luz. Y dar ese paso es dejar de confiar en nosotros mismos.
desconfiar de los hombres para confiar solamente en Cristo. Es dejar de edificarnos sobre nuestras propias obras y sentimientos para edificar sobre la palabra de Dios, sobre la roca fuerte. Si no se ha dado ese paso, no importa lo que se crea, porque de todas maneras no se está a salvo. La salvación es una obra de gracia de principio a fin, pero esa gracia se manifiesta en una fe, en una vida de fe y obediencia. Y la obediencia es la única evidencia de que la fe es real. Quienes conocen las dispensaciones bíblicas o quienes ya escucharon ese estudio que también se hizo ya hace algún tiempo, se habrán dado cuenta que todas las veces que el pueblo de Dios caía en pecado era por desobediente. Por favor, no caigamos en lo mismo. Hay cristianos desesperados que no encuentran la salida. Andan desesperados porque se dan cuenta que han vivido una mentira. Otros tienen miedo a morir porque no están seguros de ser salvos. Y quiero ponerlos a reflexionar. La verdad es que no todos los que se dicen cristianos son salvos ni son hijos de Dios, porque la salvación, como el título de este estudio, no es cualquier cosa. Por eso, si alguien que me escucha duda de la seguridad de su salvación, no guarde silencio. Y hable a quienes le rodean, porque pueden estar en la misma condición de inseguridad. Compártales la verdad sobre su salvación. Hágalo como un acto de amor, como una última oportunidad para que escuche, igual que usted, la única verdad que puede salvar su alma. Esto no es un juego. Es una cuestión de vida o muerte eterna. En esta obra de teatro que es la vida, hay un actor principal. Y parece que la iglesia no ha entendido su papel. Porque en lugar de llevar gente a los pies de Cristo, busca atraer a personas a la iglesia para engrosar la membresía. ¿Y qué hacen? ¿Cómo le hacen? Pues hacen uso de la mercadotecnia como si fuera una empresa y testimonios de experiencias personales. Pero yo no he visto que ningún testimonio haya salvado a nadie. Y la Biblia no dice que por un testimonio tú te vas a salvar. Dice que por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo tú vas a ser salvo. No porque escuches a Petrita, Lupita, Juanita, a X dando su testimonio. Porque no todas las cosas pasan igual a todas las personas. Te ayudará a fortalecer tu fe, pero eso es muy diferente a que te hagas salvo. O sea, los testimonios de experiencias personales que no salvan a nadie, porque ha olvidado que no se trata de lo que hace la iglesia. Y no es lo que haga la iglesia, sino de cómo Dios obra. O sea, por eso los testimonios personales no. Olvida que la salvación no se obtiene por repetir como loros una oración. La salvación se obtiene por fe en Jesucristo. Hay que recordar a la iglesia que ella no es el actor principal. En toda la historia de la redención, el protagonista es Dios. Él es quien llama, Él es quien justifica, Él es quien santifica y Él es quien glorifica. Nosotros no somos nada ni nadie. Somos siervos inútiles, indignos de su gracia. Y sin embargo, en su infinita misericordia nos ha salvado. Y esa es la verdad que debemos proclamar. Que no somos importantes, que nuestras opiniones no interesan, que nuestra sabiduría no es nada comparada con la de Dios y que no hay otra salvación que no venga de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a pesar de todo el orgullo humano, a pesar de todas las tentaciones de la carne, a pesar de todo el engaño del mundo, debemos proclamar que el papel principal lo tiene Dios, que todo es para su gloria y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, saber que la salvación no es cualquier cosa debe servir para que por el amor de Dios respeten a la autoridad de su congregación, pero ya no se arrodillen ante el pastor, líder, apóstol, profeta, ni ningún nombre. Arrodíllense sí, pero ante el Dios de la Biblia. Humíllense sí, pero ante su soberanía reconociendo su majestad. Den a Dios la gloria que le es debida. Porque al final, cuando se siente como juez en su trono, el único nombre que importará es el de nuestro amado Señor Jesucristo.
Termina el estudio, empieza el servicio. Pidamos a Dios que nos libre del engaño de idolatrar al hombre antes que a Él. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Johan, te envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén